sus competencias para hacer lo que nos toca a los médicos. Diagnósticos, tratamientos y muchas veces consolar al paciente. A veces no lo podemos curar, con las justas podemos aliviar el dolor, pero lo que nunca podemos dejar de hacer es darles el apoyo espiritual, el ser asertivos, el poder compartir de alguna forma sus molestias. En la rotación, les pedimos que en cada clase vengan con la clase totalmente preparada, conocida. Actualmente eso ya no es difícil. Antes era muy difícil, nos peleábamos por los libros, por los pocos libros que había en la biblioteca, aquellos que no tenían comprado un libro, que era también difícil comprar un libro. Las fotocopias no existían, que no es tampoco lo mejor. Pero ahora apretamos un botón y tenemos información. Lo que tenemos que buscar es la mejor información, la información basada en evidencias. Los que quieren usar el chat de inteligencia artificial apretan un botón y ya tienen todas las respuestas. No necesariamente son verdad, pero dentro de poco va a ser pura verdad. Así como comenzó Wikipedia, como comenzaron una serie de programas informáticos que luego actualmente ya no podemos prescindir de ellos. Por lo tanto, lo que más nos interesa es desarrollar esa capacidad crítica, el que ustedes manejen las competencias que corresponden y que el espacio con los profesores sea una oportunidad de ponernos de acuerdo. Por lo tanto, les pido y les hemos pedido a los profesores que en lo posible tomen un test previo a la clase o un post-test que ya no evalúa lo que trajo el alumno, sino cuánto logramos desarrollar. Sin embargo, estamos todavía en esta onda en donde estamos saliendo de una pandemia que ha cambiado nuestra vida en gran parte. Los tiempos son escasos. Había la decisión al principio de que 100% sea presencial. Y eso significaba si es que el alumno está en un solo hospital, todos los alumnos en un solo hospital y ahí hacemos todo. Ahí sí lo podemos hacer. Pero si el alumno se tiene que trasladar entre Bravo Chico, Neoclásica, Almenara, Rebagliati, Loaiza, etcétera, no podemos estar haciendo clase presencial porque lo hacemos gastar 3 horas o más en movimientos al alumno en un vehículo que no suele ser lo mejor, ni siquiera en taxi, ni siquiera que tenga plata para un taxi. Entonces no debemos exponerlo al alumno a eso. Entonces hemos insistido que las clases sean virtuales, pero las prácticas sí van a ser 100% presencial. Y el que falta sus prácticas va perdiendo puntos hasta que pierde el curso. Entonces, las prácticas no debemos perder para nada. Es más, tenemos que cubrir el déficit que significó hacer semiología sin tocar muchos pacientes. Entonces, ahora tenemos que corregir todo eso. Entonces, por favor, el máximo interés, saquen en la máxima
el máximo provecho a sus profesores y para que esto que ha pasado en la pandemia no sea una pérdida, sino al revés podamos ganar incluso. En la rotación hay ajustes que vamos a seguir haciendo de repente, porque la primera relación de profesores no todos están presentes, pero todo lo que falte lo cubrimos con los profesores que tenemos y hacemos redistribución. En la clase de hoy, fundamentalmente recordarles, a esta clase ya deberían haber llegado revisando su anatomía, fisiología, histología, patología, fisiopatología, etcétera, del tubo digestivo. De manera tal que le puedan entender y explicar cada uno de los signos, síntomas, síndromes y enfermedades que desarrollen los pacientes. Actualmente, las historias tienen que seguir haciendo. Yo voy a escribirle ahora a los profesores, pero tienen que desarrollar una historia por semana. No hay otra forma de aprender todavía en medicina, sino examinando pacientes y describiendo lo que pasa en el paciente de manera sistemática, ordenada en una historia. Entonces, y en la historia vamos a hacer el diagnóstico por síndromes, en la cual no pueden fallar, 0 errores. El diagnóstico topográfico, anatómico, el diagnóstico etiológico y el diagnóstico nosográfico, que eso es y es la clínica que les toca aprender ahora. Ese diagnóstico nosográfico tiene un porcentaje de error, ¿no? O de incertidumbre. Ese porcentaje de incertidumbre lo vamos a reducir con exámenes auxiliares y procedimientos diagnósticos, incluso terapéuticos, que nos permiten llegar al diagnóstico final. Pero antes de eso tenemos todo un diagnóstico diferencial, que debemos describirlo y describir por qué estoy pensando en ese diagnóstico diferencial. Y luego que terminemos de elaborar el diagnóstico diferencial, el plan de trabajo que indica qué pasos voy a seguir y qué exámenes prioritarios y con costo y beneficio adecuado para el paciente debo realizar y de manera priorizada y jerarquizada. Luego vendrá el otro tema que van a ser cuando ya sean internos o cuando hayan externos, sean externos, que es evolucionar al paciente. ¿Qué significa? Ya no la historia clínica inicial, sino cómo evoluciona cada día y cómo de manera dinámica van cambiando algunas apreciaciones diagnósticas o terapéuticas. Y es la evolución de cada día, y a veces que tenemos que hacer de cada hora, a veces de mañana, tarde y noche, en emergencia por lo menos mañana y noche, etc. Entonces, hecho este preámbulo, recordarles, vamos a ver si, porque recordar fisiología, histología, puede ya resultar tedioso para ustedes que dominan todo. ¿Se ve esta presentación? Sí, doctor. Sí, doctor, se visualiza. Ya. Entonces, corremos para
A ver, antes considerábamos, incluso cuando hemos aprendido lo mínimo de salud en el colegio, el aparato digestivo más que como aparato, como tubo digestivo. O sea, como un tubo que tiene un inicio en la boca y termina en el ano, ¿no? Debemos tener en cuenta que tenemos que revisar y tener toda la información que ya la aprendieron, ya la probaron de todos estos sustentos del aparato digestivo. Me refiero a que el proceso digestivo tiene algunas fases muy conocidas, como la ingestión de alimentos, que son triturados por los dientes, interviene la lengua, interviene la saliva y pasan a la digestión, donde entran a tallar todas las enzimas que son necesarias para transformar las macromoléculas en moléculas sencillas, las cuales pasan a ser absorbidas, atraviesan la pared del tubo digestivo, son transportadas por la vena porta, llegan al hígado, se produce la asimilación de estos nutrientes, algunos van a funcionar como coenzimas, algunos se van a almacenar, otros van a proporcionar energía y otros van a permitir generar nuevos tejidos. Y el sobrante, las sustancias no digeridas, terminan siendo eliminadas como desechos a través de la defecación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar que tienen una cavidad oral, que tienen glándulas importantes como la parótida, la glándula sublingual, la submaxilar, etcétera, que producen saliva, y la saliva tiene una gran importancia para la trituración e iniciar la digestión de los alimentos. Cuando lo vemos como un tubo, esto es un tubo de 11 metros, que se inicia con la cavidad oral, sigue con el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y termina. Cuando hablamos de las glándulas, tenemos las glándulas anexas, que son las salivales que hablábamos, el hígado, que es una de las glándulas la glándula más grande que tenemos, el páncreas, las glándulas gástricas y las glándulas intestinales. Y tenemos que tener claro todo lo que aprendieron en semiología sobre labios, las lesiones de los labios, la queilosis angular, las lesiones que pueden haber en labios, las lesiones que pueden haber en el paladar blando, el paladar duro, en el paladar blando, en las encías. Sabemos que la primera causa, por ejemplo, de sangrado en cavidad oral es la gingivitis o la gingivoestomatitis, ¿no? Las características de la lengua, de los dientes y algunas otras órganos que ya forman parte del aparato respiratorio. La lengua, como este órgano muscular móvil que tiene varias funciones y requiere tener una inervación adecuada, interviene en la masticación, en la deglución y sobre todo en el gusto, con las papilas gustativas que ustedes conocen. En la punta está el dulce, en la base el salado, a los costados, en los costados del salado, en la parte de atrás el sabor amargo y el ácido que está en estos lados. Pero también recordamos que por histología saben que habían las papilas gustativas, que tienen las papilas filiformes, que son las más abundantes y no poseen botones gustativos.
Y las papilas fungiformes, que son más numerosas en la punta y que tienen papilas gustativas, y las caliciformes, que son como una B invertida, pero que también tienen papilas gustativas y están en la base de la lengua, ¿no? Entonces, cuando hay atrofia de estas papilas, o sea, entre papila y papila está la saburra que aprendieron en semiología. Si no hay papilas, no hay saburra. Entonces, una lengua depapilada, una lengua roja, como lengua en churrasco, describían algunos semiólogos, son lenguas que han perdido las papilas por una o por avitaminosis, hipovitaminosis, sobre todo el complejo B, o por alguna otra enfermedad. La cuestión es que en lengua depapilada el individuo no siente el sabor de los alimentos o lo siente muy poco. Los dientes, que ya los conocen su estructura, tienen una corona, una raíz, un cuello, y tienen 4 tipos, los incisivos, caninos, premolares y molares, y tienen los dientes no permanentes, los de leche, que son 20 cuando son niños, y que luego tenemos la dentición adulta de 32 piezas, que es la que nos va a acompañar toda la vida en lo posible. Y cada uno de estos tiene un rol fisiológico, ¿no? Las glándulas salivares, que estábamos conversando, donde tienen las parótidas, las submaxilares, sublinguales, que secretan amilasa y ya se inicia la degradación de almidones. Tienen lipasa lingual que degrada grasas, que además secretan agua, sales, lisosimas, que son bactericidas, y mucina, que es lubricante y participa en la digestión. La deglución, que es todo un proceso con fases orales y faríngeas, en donde de manera voluntaria la lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás, y en la fase faríngea, como acto reflejo, el paladar blando se eleva, se cierra la cavidad nasal para que el individuo no se atore, se cierra la epiglotis para que el individuo tampoco se atore y vaya a la tráquea, y se inicia todo un movimiento peristáltico por el esófago para que el alimento vaya al estómago. Y esa peristalsis es tan efectiva que suele llegar, que un niño podría tomar agua estando parado de cabeza, ¿no? Bueno, un atragantamiento es un tema ya de emergencia gastroenterológica, que luego lo revisaremos. En la faringe, ese túbulo musculoso que comunica el aparato digestivo con el respiratorio. Anatomía que ya conocen ustedes. El esófago de 30 centímetros que comunica la faringe con el estómago y desciende por detrás de la tráquea y el corazón, a través del diafragma por el hiato esofágico, y tiene un esfínter esofágico inferior y un esfínter esofágico superior, ¿no? Y tiene una histología que también la conocen, con una mucosa epitelial, una submucosa y una muscular, y al final una denticia. Eso también lo saben. Los movimientos peristálticos del esófago, que permiten llevar a través de la contractura de esta musculatura lisa el bolo hacia el estómago. El estómago, que es una parte importante, dilatada prácticamente
del tubo y que permite la digestión mecánica y también continúa la digestión química con la secreción clorhídrica y péptica, clorhidropéptica, con una histología que también ya la conocen y con glándulas principales. A ver, creo que mi computadora está fallando. Voy a apagarla, voy a aprender otra, ¿ya?
A ver, hasta aquí. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, sí se le puede escuchar. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí, bueno, completaremos esa revisión que estábamos haciendo. ¿Se ve la presentación? Sí se puede apreciar, Sí, doctor. doctor. Ya. Bueno, entonces, estábamos hablando de el estómago y del tipo de glándulas que encontrábamos aquí. Y teníamos las glándulas principales que hacen la secreción clorhidropéptica y transforman en pepsina, se transforma en pepsina y con esto degradamos proteínas. Y en el antro pilórico también se secreta la lipasa gástrica que actúa sobre algunos lípidos. Y las células parietales que fundamentalmente producen ácido clorhídrico y las células mucosas que secretan mucus, que es protector, y las células G, que son las que producen la gastrina, que es una hormona que estimula la secreción de ácido y también tiene un efecto de motilidad sobre el tubo digestivo. El intestino delgado, que es bastante grande, en él ocurre gran parte de la digestión enzimática y también la mayor parte de toda la absorción. Es un tubo, pues, todo arrollado, que tiene varias partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion, que termina con la válvula ileocecal. Por otro lado, tenemos la digestión química a través de la bilis y el jugo pancreático, vertidos al duodeno, donde se mezclan, pues, estos contenidos para facilitar la digestión. El hígado, que es el órgano, la glándula más grande, que pesa 1,5 kilos sin sangre, es muy delicado
dividido en 4 lóbulos, según la anatomía que aprendieron, y con una circulación muy especial porque recibe a la vena porta que trae todos los nutrientes del intestino, recibe a la vena también cava, ¿no? Y recibe la arteria hepática que le aporta oxígeno. Y está constituida desde el punto de vista fisiológico en lobulillos hepáticos hexagonales alrededor de una vena central y cumple las funciones que ya revisaron en fisiología, como es la secreción de bilis, la glucuronoconjugación, el metabolismo de los glúcidos, glucolisis, glucogenolisis, gluconeogénesis, metabolismo de lípidos, síntesis de colesterol y lipoproteínas, metabolismo de proteínas, eliminación de toxinas y hormonas, síntesis de factores de coagulación, depósitos de sustancias como almacenaje de algunas vitaminas, de fierro, la eliminación de los glóbulos rojos envejecidos por las células de Kupffer, activación de la vitamina D, formación y excreción de bilirrubina por degradación de la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina degradada se divide en anillos tetrapirrólicos que al final terminan en una bilirrubina indirecta, ¿no? Que es liposoluble. Y luego de la glucuronoconjugación se vuelven en bilirrubina directa, que es hidrosoluble. Y esta diferencia también significa en dónde va a aparecer la bilis luego. Cuando haya un exceso de bilis, si es bilis directa, hidrosoluble, va a aparecer en la orina. Pero si es liposoluble, no va a aparecer en la orina. Y eso nos permite ya armar síndromes luego. La vesícula biliar almacena la bilis y esta bilis neutraliza la acidez del quimo y favorece la absorción de grasas. Contiene sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas, además de pigmentos de color verdoso, que es la bilis que conocemos. Y producida por los hepatocitos, vertidas por los canales biliares y conductos biliares, almacenada temporalmente en la vesícula biliar, que se contrae cuando el individuo come un alimento graso y es liberada al duodeno. Y aquí pueden ver, por ejemplo, o sea, hay los conductos biliares mayores, primarios, y luego viene la bilis que se almacena aquí. Cuando hay cálculos grandes, bueno, se consideran precancerosos. Pero los pequeñitos tienen el peligro de llegar hasta el colédoco y tapar acá la ampolla de váter y generar todo un problema de ictericia. O entrar al área por donde sale el contenido pancreático y generar una pancreatitis. O quedarse aquí y tapar el colédoco y generar el síndrome de Mirizzi. Fíjense cómo la ictericia podemos ir evaluando si es una ictericia prehepática, hepática y poshepática. Si es una ictericia prehepática, el contenido es bilirrubina indirecta, no conjugada. Por lo tanto, no va a aparecer en la orina. Si es una ictericia hepática o poshepática, va a aparecer bilirrubina conjugada, va a aparecer bilis en orina y va a tener otras características. Si es una ictericia poshepática proximal, aquí un síndrome de Mirizzi, la dilatación es de las vías biliares intrahepáticas. Pero el colédoco aparece normal, de tamaño normal. En cambio, si se tapa aquí, en la ampolla de váter,
el colédoco va a aparecer dilatado, como de 10, 12, 14 milímetros. O si hay un cáncer acá en la cabeza, en la ampolla de Vater, un ampulón, etc. Pero ya veremos esas cosas. El páncreas, que lo conocen también muy bien, que tiene dos componentes, endocrino y exocrino, es un órgano pequeño, pero de mucha importancia y nos genera bastantes problemas. Tiene una glándula, es una glándula mixta que tiene los islotes de Langerhans, donde se produce la insulina y el glucagón, que regulan el metabolismo de glúcidos. Y tiene una parte exocrina que secreta jugo pancreático, constituido por lipasa, tripsina, quimotripsina, peptidasa, nucleasa, pancreáticas y bicarbonato. Todo esto a través del conducto de Wilson llegan a la ampolla de Vater, desembocan en el duodeno e intervienen en la digestión. Y la absorción, que dijimos que se hacía fundamentalmente en el intestino delgado, y la absorción va hacia la sangre y la linfa, ¿no? Diariamente se absorben 9 litros de agua que contienen 500 gramos de nutrientes en este segmento. Los nutrientes penetran en los capilares sanguíneos, confluyentes en la vena porta, que los lleva al hígado. Las grasas penetran en los vasos quilíferos y pasan a la red linfática. Y las vellosidades y microvellosidades intestinales proporcionan una superficie de absorción de aproximadamente 300 metros cuadrados. Estas son las vellosidades intestinales, que ya se las conocen muy bien de histología. Y el colon, que es un poco más chico, 1,5 metros, tiene la función, una función muy clara, y contiene abundante flora bacteriana que fermenta residuos no digeridos, se sintetiza vitamina K, vitamina B. Gran parte de la microbiota está acá. Está claro dónde se absorbe la mayor cantidad de agua, ¿no es cierto? ¿Dónde se absorbe la mayor cantidad de agua? En el intestino grueso, doctor. ¿Dónde? No escuché. ¿Dónde se absorbe la mayor cantidad de agua? En el ¿En el intestino intestino grueso. delgado o en el intestino grueso? Grueso, doctor. No. Acuérdense que tenemos como 10 litros de agua, 10, 11 litros de agua, y aquí en el intestino delgado se absorben 9 litros. O sea, el gran porcentaje de agua es absorbido en el intestino delgado. La pregunta la hacía solo para fijar esto, porque histológicamente el colon tiene una capacidad absortiva superior para el agua que los 300 metros cuadrados que tenemos a través de las vellosidades intestinales, ¿correcto? Y su función solo es absorción, casi. Entonces, pero con el tamaño que tiene, absorbe pequeña cantidad, lo que queda nada más, ¿correcto? Entonces, la mayor cantidad de absorción de agua se va a hacer en el intestino delgado, a pesar de que la función principal de este intestino es la absorción de agua, pero le llega poco. Y por eso que las diarreas que afectan al colon no deshidratan tanto como aquellas que afectan al intestino delgado, en donde puedo perder 4, 5, 6 litros de agua que no se absorben.
Y al final hay restos de alimentos con celulosa, bacterias, etcétera, que constituyen características de las heces que las aprendieron en semiología y que se traducen en una escala de Bristol desde el estreñimiento, donde hacen bolitas, bolitas, como ganado caprino, hasta la diarrea, que es la tipo 7, ¿no? En donde están de posiciones totalmente líquidas, ¿no? Pasan por un camino a donde llegamos a la normalidad y de ahí vamos a heces más blandas, semilíquidas y líquidas. Y todo este proceso digestivo está regulado por fibras nerviosas simpáticas, parasimpáticas y hormonas como la gastrina, la secretina, la colecistoquinina. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí está todo claro? En el WhatsApp le pasaba el modelo de historia a la delegada, a Paola, para que lo comparta. Y la doctora Palomino ha pasado también la guía de lo que se tiene que hacer en las prácticas. Así que lean bien sus sílabos, lean las competencias. Le vamos a exigir a los profesores que califiquen exactamente tal como están las rúbricas, las competencias desarrolladas. Nos mantenemos en contacto y cualquier dificultad, la delegada se comunica conmigo. Muchas ¿De gracias, acuerdo? doctor. Muy bien. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, doctor.